escuchar del abogado Cartucci, no solamente en el caso de él, en el caso yo creo que, y habíamos comentado en este espacio informativo en varias oportunidades, que este juego, el dimis, el direte, el sub y baja, el ascensor, que vos vas, que no voy, que te cambio, que cambio la otra cosa, dejó para que las cosas vengan a última hora. A última hora. Y no es un tema solamente de Cuenca, de la provincia de La Suay, es un tema de todo el país. Mucha gente se quedó fuera porque quisieron ya ingresar a última hora. Y ya es imposible. O sea, toma un determinado tiempo el subir la información. La gente se quedó fuera. Y a pesar de que tenía bastantes días un mes para 30 días para poder subir toda la información y arreglar, y esto ya estaban notificados desde hace mucho tiempo atrás. Son las 8 de la mañana, 1 minuto. Damos la bienvenida a Juan Cristóbal Lloret. Él está de candidato a la prefectura de la provincia de La Suay. En horas anteriores se conoció por parte de la presidenta de la Junta Electoral de La Suay de que hubieron algunas observaciones a la inscripción. Juan Cristóbal, se pudo cumplir y se dejó ya establecido todos los requisitos que se requería para que ya quede en firme inscrita la candidatura. Buenos días y bienvenido. Gracias, estimado Rubén. Muy buenos días. Un cordial saludo para quienes hacen W Radio y para la directa audiencia en esta mañana, los cuencanos, los azuayos, las azuayas. Bueno, efectivamente fuimos notificados antes de ayer con unas observaciones que son más observaciones de forma. Es decir, no estaba legible la copia de la cédula de nuestra candidata a viceprefecta. Me parece que, digamos, por el peso que incluye el archivo de nuestro plan de gobierno, se lo tuvo que bajar la calidad de la resolución para poderlo subir digitalmente. Entonces no estaba algunos tramos legibles, lo volvimos a subir en mejor calidad. Y han sido subsanadas, digamos, aquellas observaciones que se evidenciaron en nuestras candidaturas. Pero son observaciones que fueron de manera inmediata, dentro del plazo de las 48 horas, fueron corregidas y se volvió a entregar al Consejo Nacional Electoral. Entiendo que en la noche de ayer las candidaturas de la Revolución Ciudadana, lista 5, debían haber sido conocidas por el Pleno de la Junta Electoral de La Suay, y entiendo que deberían habernos notificado en estos minutos con la calificación de nuestras candidaturas. Esto también estaba observado, la de Maritza Quintanilla, que iba a la viceprefectura, ¿no? De Alexandra, sí. ¿Alexandra? Alexandra. Yeah. Alexandra Quintanilla es una compañera abogada, conoce más los temas ambientales, ha estado muy cercana a los temas, sobre todo de la Josefina, del plan de remediación ambiental del Ministerio del Ambiente en su momento. Con esto entonces queda cerrado, porque así entendemos, si es que ya se cumplió lo que observó el Consejo Nacional Electoral, quedaría en firme con la resolución y la notificación que la recibirán ya el día de hoy, a más tardar. Sí, efectivamente, es quizás una de las primeras candidaturas que se plantean en firme y por supuesto, cumpliendo con todos los requisitos que manda la ley y que exige el Consejo Nacional Electoral. Ahora sí viene la carrera para llegar a la prefectura de La Suay. ¿Qué es lo que se ha trabajado o se está trabajando todavía con el equipo y la gente que le va a acompañar, Juan Cristóbal? Gracias, Rubén. Creo que esta es una apuesta interesante la que hoy tenemos por delante. En realidad hemos delineado los grandes ejes de lo que podría ser esa nueva propuesta por recuperar la voz de la provincia de La Suay, la voz de los cuencanos, de los azuayos en el concierto nacional. Yo creo que eso para nosotros es vital, tener la posibilidad de poder construir un proyecto de provincia que ponga por delante los intereses y los derechos de la gente sobre cualquier otra cosa. Creo que para mí ese es uno de los elementos vitales. ¿Cómo garantizamos derechos en medio de grandes retrocesos que ha vivido el país, sobre todo en los últimos años? Y una de las principales preocupaciones que en este momento tiene la gente, que son evidentemente de competencia del gobierno provincial de La Suay, tiene que ver con el desarrollo económico y productivo. Y ahí la apuesta que estamos haciendo, porque nos hemos reunido con diferentes actores, con diferentes sectores de la sociedad civil, y nos vamos a seguir reuniendo, porque lo que está delineado en el plan de gobierno son los grandes ejes de lo que es una gran apuesta por reactivar la provincia de La Suay. Y ahí nosotros, ¿qué es lo que planteamos como una salida viable, posible? Porque, digamos, a mí no me van a ver
ofreciendo túneles por debajo del Cajas y cosas demagógicas que al final del día no son fáciles de cumplir, porque de por medio hay una obligación con los azuayos y hay que ser responsables también. Es decir, los sustentos de una propuesta tienen que estar sustentados socialmente, políticamente y económicamente, porque si no, caso contrario, vamos a caer en la demagogia de las campañas electorales. Y nosotros no estamos para eso. Si algo hemos aprendido, digamos, en los años en los cuales hemos estado con la Revolución Ciudadana, es que la palabra empeñada con la ciudadanía es la palabra que se debe de cumplir. Y esos son uno de los preceptos con los cuales hemos armado responsablemente nuestra apuesta de trabajo. Entonces vamos al eje que es el modelo económico, de desarrollo económico y productivo. ¿A qué le estamos apostando, Rubén? Ahí le estamos apostando a poder construir el sistema de economía social y solidaria más grande del Ecuador y uno de los referentes de América Latina, que incluya a todos los actores y en un esquema justo de precios. ¿Y por qué pongo este antecedente? Porque, si ustedes recuerdan, una de las problemáticas que hemos evidenciado tanto en la pandemia como en la última movilización de junio, en un momento determinado la ciudad empezó a escasear los alimentos. Entonces, ¿qué nos da cuenta? Por ejemplo, una cubeta de huevos, $10, Rubén. No tienes producción local que pueda abastecer ese tipo de demandas. Estamos hablando ahí de soberanía alimentaria. ¿Y qué tipo de alimentos son los que están consumiendo los ciudadanos, los cuencanos, los azuayos? Entonces, uno de los ejes es apuntalar un sistema de economía social y solidaria para garantizar la soberanía alimentaria. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar un modelo asociativo en el cual estarán los productores, pequeños productores, agricultores, campesinos, los productores lácteos. Ahí vamos a incorporar en otro modelo asociativo a todos los sectores artesanales con las diferentes ramas, porque hay una vocación, sobre todo en la cuenca del Paute, en la cual están expresadas las hábiles manos de nuestros artesanos a través de sus productos. Pero esos productos, y en todos los casos, siempre tienen una problemática, que es la problemática de mercado. Es decir, caen en manos de los intermediarios, sus producciones son pequeñas, digamos, porque son en algunos casos en los agroproductivos pequeñas parcelas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Asociarles, formarles, capacitarles, estandarizar la producción, tener capacidades de producción, porque ya vas vamos sumando micronegocios, ya tienes capacidad de producción, y cuando se tiene capacidad de producción se empieza a trabajar en economía de escala y darle valor agregado a esos productos para colocarlos en el mercado, primero local, porque hay que entender la soberanía alimentaria como la posibilidad de alimentar a las ciudades, y la prefectura tiene que convertirse en esa bisagra entre el campo y la ciudad, entre la ruralidad y la ciudad, poder abastecer los mercados locales y luego pensar inclusive en los mercados nacionales, en proyectos o en procesos industriales. Ahí vamos a meter, digamos, la posibilidad de trabajar con la mediana, con la gran industria, y uno de los ejes fundamentales es trabajar con la academia, porque, digamos, aquí tienes 3 universidades que de alguna u otra forma estarían dispuestos a trabajar dentro de ese modelo de economía social y solidaria. ¿Qué es lo que vamos a garantizar? Ingreso para las familias más pobres que hoy subsisten en la pobreza extrema o en la pobreza, que viven con $1.80 al día, estimados. Me queda una inquietud en lo que acabo de escuchar. Del último paro, producto había de pronto, pero no podrían salir a los mercados de abasto, que esto también era otro grave problema, porque cerraron la vialidad y esto hacía que no haya manera de que ingrese el producto, por un lado. Segundo, si bien es cierto la idea y el concepto está bueno desde el punto de vista de que la gente tiene que tener insumos, no puede ser que ya no encuentran o ya no se encuentra gente para que trabaje el campo, ya no quiere, la gente ha migrado, porque no tiene expectativas, porque no se han podido desarrollar, muy poco crecimiento en el área rural. Esto es una realidad. Hay problemas en el tema de sistemas de riego. Sin el agua no hay producción, o sea, esto es una condición sine qua non. Si no hay agua y no hay un buen sistema de riego, no hay cómo producir absolutamente nada. Y lo poco que se produce, porque no vemos aquí, como en el norte, por ejemplo, que encontramos extensas propiedades de altísima producción, son pequeñitas, lo que decíamos, lo que decía aquí, pequeños productores. Los insumos extremadamente caros.
la falta de riego, el transporte, porque son lugares que no tienen transporte, tienen que contratar camionetas para sacar sus productos a los mercados de abasto, y el gran cuello de botella, ¿en dónde vende? ¿En dónde expende? ¿En dónde expenden? Entonces Cuenca convertido en un mercado en las calles de la ciudad de Cuenca, con economías muy pequeñitas, porque esa es la verdad. A eso hay que encontrarle todo el problema. No sé si me expliqué está claramente. Perfectamente identificado el diagnóstico y la problemática, Rubén, en esa reflexión que acaba de hacer. Y lo conocemos también, digamos, por el trabajo que hemos desarrollado durante los últimos años en el ámbito local. Y conozco también del sector público, la dinámica del sector público. Porque tampoco se trata aquí de tener un Estado que intervenga de manera directa. Lo que necesitamos es un modelo asociativo, tener economía de escala, ir rompiendo o ir zafando esos cuellos de botella que se van encontrando en el camino. Uno de ellos es el riego, evidentemente. Veía ayer una nota en un diario local que daba cuenta de que ya tienen un detalle de cómo se encuentra la infraestructura de riego en el Azuay. Yo pedí esa información hasta hace unos días que dejé la Asamblea Nacional, precisamente para con esa información, porque aquí no se trata de venir como han hecho, digamos, los últimos gobiernos nacionales, a decir que todo lo que se hizo está mal y que nada vale y que vamos a hacer borrón y cuenta nueva. No, yo seré muy responsable en mi administración local, cogeremos los insumos que nos han dejado las anteriores administraciones, lo bueno lo fortaleceremos, lo malo habrá que corregirlo, y sobre ese modelo vamos a sentar un modelo de economía social y solidaria que no deje a nadie fuera, porque ese es uno de los elementos importantes. Por eso es solidario, porque logramos generar modelos de asociaciones de producción en el cual, busquemos las capacidades y la vocación que tienen esos suelos, el número de hectáreas que tienes en la provincia con capacidades de producción. Evidentemente, las condiciones de suelo en el Azuay comparados con la del norte, evidentemente tendrás capas de suelo de 40, 50 centímetros en el norte, acá posiblemente sea de 20, de 30 centímetros. Esta es la zona volcánica más antigua comparada con el norte. Conocemos esa dinámica de suelos y sobre eso también hay que trabajar en función de la vocación también de la gente. No le podemos obligar a la gente a que produzca determinados productos si, digamos, están acostumbrados a otro o digamos, su línea de producción está enfocada en otras capacidades. Todo eso hay que irlo entendiendo en la dinámica local. Lo importante es tener la capacidad de organización, trabajar en modelos de formación, de especialización, inclusive dotar los insumos que se necesitan para ser mucho más eficientes y productivos. Ese era el cambio de la matriz productiva en un momento determinado que lo planteamos desde la Revolución Ciudadana. Con eso le vamos a hacer frente, digamos, a las difíciles condiciones que tienen los sectores rurales, sobre todo, porque el diagnóstico que hace Rubén es totalmente correcto. El otro día me iba a San José de Raranga, me invitaron a una sesión solemne a 40 minutos de Cuenca, una de las parroquias del cantón Sixic. Primero, la vialidad hecho pedazos, o sea, lleno de baches, lleno de huecos, imposible nos demoramos 40 minutos, pero son 15 kilómetros o 17 kilómetros desde Cumbe. Resulta que cuando era una sesión en la plaza central con toda la gente, y en mi discurso inclusive yo lo mencioné, había solo adultos mayores, mujeres, y si yo conté con mis dedos de la mano 5, 8, 10 jóvenes, no había más, Rubén. Así mismo es. Entonces, ¿qué pasó con los jóvenes? Los jóvenes migraron, están fuera. Se fueron, así Entonces, es. Claro. Estamos viviendo la segunda ola de migración después de lo que fue el feriado bancario y hoy lo estamos volviendo a vivir. Esa es la realidad. Hay que buscar una serie de incentivos para no perder esa soberanía alimentaria, las capacidades de producción, pero no solo me refiero a los temas agrícolas. ¿Qué pasa con el sector artesanal? Tienes vocación de alfarería en Chordelej, tejidos en Gualaceo, calzado en Gualaceo, en Chordelej, sombreros de paja toquilla en las parroquias de Chordelej, digamos, todo lo que tiene que ver con joyería en esa zona. Entonces, ahí hay que hacer también modelos asociativos. ¿Cómo te imaginas tú que un sombrero de paja toquilla a la gente de Puchillo le pagan 3, 4, 5, 6 dólares por un sombrero y lo estás vendiendo en Europa en 70 dólares? ¿Cómo no? Entonces, ¿por qué no pensar en uno de los digamos, esquemas fuertes
en el gobierno provincial de la Azuay será el ámbito de la cooperación internacional, las relaciones exteriores. Ahí necesito gente preparada con, por lo menos en 8 o 10 idiomas para que me pueda colocar la producción local, las artesanías locales en los diferentes países del mundo. Nuestras fronteras no son locales, no son provinciales, cantonales, regionales. Nosotros vamos a romper precisamente esos paradigmas. Ahí tiene que haber un departamento muy fuerte. Primero, para poder tener cooperación internacional para ese modelo de economía social y solidaria, porque ahí no vamos a permitir, por ejemplo, el trabajo infantil. Es uno de los procesos que hay que irlo formando a los sectores, sobre todo rurales y campesinos. La incorporación de las mujeres como un mecanismo para tener el derecho a garantizar derechos de las mujeres, como los derechos económicos, por ejemplo, para evitar precisamente esos niveles de violencia que hoy sigues teniendo en la ruralidad, contra las mujeres sobre todo. Entonces, así está pensada nuestra propuesta. Quizás en una siguiente entrevista te puedo tener datos, cifras, inclusive no? Yo creo que número de hablando, asociaciones, sí. Las personas que van a ser beneficiadas, número de empleos que se van a garantizar a través de este modelo y todo el esquema completo de un sistema de economía social y solidaria que, por cierto, funciona muy bien en Bolivia, funciona en el norte de los países europeos, funciona en Chile, funciona en Argentina, sobre todo en el tema vinícola. Están exportando a los diferentes países del mundo. Hay que entender que el sistema de economía social y solidaria no es economía de pobres para pobres, no. Son modelos que te permiten tener capacidades de producción e inclusive pensar en un modelo de exportación desde lo local. Hay una parte también que complementaría todo lo que acabado de escuchar. Y hay que trabajar también en ver cómo se puede mejorar la tecnificación. Yo creo que hay cosas que si vemos y hemos viajado y hemos estado en contacto, falta tecnificación. Yo creo que hay cosas que la gente requiere ya ser tecnificada y capacitada en nuevas líneas, ¿no? Eso es fundamental, por eso en uno de los ejes, ya cuando tenemos un modelo asociativo, están asociados los pequeños productores, si es que logramos tener economía de escala, porque también he tocado algunas puertas precisamente para articular este modelo. Por ejemplo, los grandes grupos de supermercados a nivel nacional. Claro que tocamos las puertas para decirles, bueno, este es el modelo que estamos planteando desde el gobierno provincial. Entonces, lo primero que te exigen, por ejemplo, una de las grandes cadenas, el supermercado es La Favorita, dice, bueno, yo necesito primero estandarización de los productos, yo no vendo cualquier producto, entonces es post cosecha y ahí necesitamos un modelo de estandarización. Lo segundo, te plantean cierta o determinada calidad, y lo tercero, te necesitan, dice, yo necesito tantas toneladas métricas al mes para poder abastecer el número de supermercados que yo tengo. Digo, perfecto. Entonces, ahí necesita y ahí funciona el modelo asociativo, la economía de escala y darle valor agregado a los productos, que es precisamente darle capacidades a que ese producto pueda entrar a los diferentes mercados nacionales a través de empaque al vacío, a través de marcas, registro sanitario y una serie de elementos adicionales. Para eso tiene que funcionar un gobierno provincial, para poder ayudar, digamos, al modelo asociativo, a tener economía de escala, a la pequeña... Ahí hay que trabajar con la industria para poder industrializar esos productos y poderlos colocar en los mercados locales, nacionales e internacionales en un momento determinado. Esa es la visión, Rubén. Yo estoy convencido, porque ahí hay una obligación, sobre todo con aquellas familias que hoy viven con $1.80 al día, que no las podemos dejar solas. Si es que logramos al final de nuestra gestión, en los próximos 4 años, lograr incrementar esos ingresos de esas familias pobres, te juro, yo me doy por servido. O sea, he servido a mi provincia y he logrado, sobre todo, sacar de la pobreza extrema a aquellas familias que hoy subsisten en la miseria. ¿Qué hacer con el tema económico? Porque ahí está, creo que, el mayor tropiezo que tiene cualquier administración, Juan Cristóbal. Voy a citar. En el año 2018-2019 más o menos se manejaba un promedio de 75 millones entre la asignación del Estado y la autogestión que realiza cada una de las administraciones. Esto fluctúa en función de eso. Pero se redujo el presupuesto de la prefectura, ha bajado notablemente frente a una necesidad, digamos casi 850.000 habitantes en la provincia de la Azuay.
solamente para el tema de mantenimiento vial de 6.500 kilómetros. De 6.000 kilómetros. Pongamos 6.000 kilómetros para dar Está en el TDOTS. Son 90 millones de dólares anuales, o sea, no, ni siquiera para hacer una décima parte va a avanzar el presupuesto. ¿Qué hacer con el tema económico? O sea, porque ahí está el mayor problema y el mayor reto para un administrador. Sin duda alguna, y quizás ese es un poco mi especialización, mi formación, digamos, está más en los temas económicos, en el manejo de números. Ese ha sido siempre mi fuerte en la formación, tanto en lo privado, en lo político, en lo académico, y quizás esos son de los retos que te plantea esta administración local del gobierno provincial de la SUAY, porque claro, tiene 6.000 kilómetros de vías, en las cuales las condiciones hoy lamentablemente se han deteriorado del sistema vial en la ruralidad, y hay que entender la vía como la posibilidad. Cuando una vía se mejora, no hay que pensar en el asfalto, en el cemento, sino en cómo acercas a las familias, porque en el momento en el cual se mejora una vía, digamos, hay una serie de condiciones que cambian para la gente. Primero acercas a las familias, porque, digamos, eso es lo más importante. Lo segundo, hay una serie de actividades virtuosas que se puede generar en el momento en el cual una vía está mejorada, empezando desde las productivas, la posibilidad de poder sacar más rápidamente tus productos, te cuesta menos, les cuesta menos porque ya la vía está en mejor estado, y luego puedes inclusive generar modelos de turismo comunitario, qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando? Porque ese es un problema complejo. Yo creo que ahí hay que deponer las banderas partidistas en el momento en el cual asumamos una administración local y poder sumar a todos los actores. Yo voy a sumar, ojalá, digamos, en esta gran minga por la vialidad, yo voy a sumar a los diferentes gobiernos locales, desde los municipios locales. El municipio de Cuenca es uno de los actores fundamentales, sobre todo en lo que tiene que ver con la vialidad urbana. Hay que sumar a los gobiernos parroquiales, y los escuetos presupuestos que se tienen del gobierno provincial, sumados más los presupuestos que se tienen en los gobiernos municipales y parroquiales en el ámbito del mantenimiento vial, tienen que mancomunarse. Y nosotros pensamos, digamos, ahí hay una empresa importante que tiene el gobierno provincial, que es Asfaltar. Esa empresa tiene que empezar a funcionar, si es posible, 24/7. O sea, nosotros aprendimos a trabajar, al menos en el gobierno de la Revolución Ciudadana, 24/7. No había descanso, Rubén, y quizás esa es una de las escuelas que me quedó del proceso político. Y mientras no se logre cambiar esa matriz de polvo y lodo, por una vía digna, digamos, no vamos a descansar. Y habrá que sumar los pequeños presupuestos, habrá que generar los anillos productivos para poder precisamente priorizar ese sistema de vías, y voy a implementar un modelo que me parece que es importante y nos funcionó en la Revolución Ciudadana. La única vía que se mantiene más o menos es la vía Cuenca-Loja. ¿Por qué? Porque durante los últimos 5 años, al menos que no se ha dado mantenimiento al sistema vial nacional en el gobierno de Moreno y en el gobierno de Lasso, la única vía que se quedó con las microempresas de mantenimiento vial es la Cuenca-Loja. Y sí ves una diferencia. ¿Por qué? Porque generas un modelo asociativo con las personas que están frente a la vía. Alguien me decía, en el gobierno provincial de la SUAY se pagaba o te costaba $10,000 el kilómetro de mantenimiento del lastre. Entonces, esos $10,000 que te cuesta el kilómetro de mantenimiento del lastre, lo generas un modelo de mancomunidad vial para que las personas que están al frente de esa vía la cuiden, la mantengan, y se cancelan unos valores por eso. Claro, con el apoyo del gobierno provincial de la SUAY. Si antes se mandaba una máquina a la ruralidad 3 veces al año, 4 veces al año, porque el problema que tienes en una vía es la primera lluvia, automáticamente te lleva todo el lastre, y si es que no están limpias las cunetas, se acabó la vía. El principal problema que tienes en la vialidad es, digamos, que las cunetas no estén limpias. Si es que hay un mantenimiento a través de estas microempresas viales en la red secundaria y en la red terciaria, vamos a poder generar un modelo mancomunado, primero con los presupuestos de los gobiernos locales y a través de las microempresas viales. Mientras tanto, la planta de asfalto tiene que trabajar 24/7 si es posible,
para poder abastecer las necesidades de asfalto, sobre todo en los anillos viales productivos. Juan Cristóbal, tendremos la oportunidad. Me quedan algunas inquietudes que por Encantado. cuestiones de tiempo se me quedan cortas sobre un modelo de gestión vial y otras cosas más, tema tasa solidaria, por ejemplo, que habría que pensarlo bien porque hemos hablado con la mayor parte de presidentes de las juntas parroquiales y les pasó una factura muy grande en el tema vial, el haber bajado una tasa solidaria que ya estaba implementada y que veníamos pagando, que probablemente necesitaba una revisión, a lo mejor, pero el resultado fue nefasto para las mismas juntas parroquiales, Juan Cristóbal. Sí, es complejo, digamos, ese es un tema de mayor discusión y hay que ser muy responsables en el Exactamente. tema. Digamos, hay que ser muy responsables. Yo no creo que la ciudadanía esté dispuesta a pagar en este momento si es que tienes unas vías desastrosas. La gente te va a empezar a pagar una tasa, un peaje en el momento en el cual vea que se han mejorado esas condiciones. Así mismo es. Esa es la condición sine qua non. Mejorada la vía, con la gusto gente se con paga. gusto te va a pagar. Así es. Así Muchas gracias, Juan Cristóbal. Éxitos en esta campaña. Gracias, Rubén, a ustedes. Son las 8 de la mañana con 26 minutos. Recuerda, somos la